¿Cómo están? ¿Han podido disfrutar de la presencia del Señor mientras alabamos? Qué hermoso, la verdad, qué hermoso, ¿no? Poder tener este privilegio de cantarle al Señor libremente. Hoy veíamos con mi esposa por internet, o a veces charlamos de la realidad de las iglesias en el Medio Oriente o en África, donde estamos realmente en otro mundo en cuanto a eso. Para ellos esto no existe y nosotros lo hacemos libremente en cualquier horario, cambiamos las reuniones. Y es una alegría, un gozo poder hacer esto de reunirnos en su nombre. Hay gozo cuando se reúnen los hermanos en su iglesia, ¿no creen? Bueno, vamos a orar para que el Señor en este momento, siguiendo con este espíritu que se fue generando durante la alabanza, pueda, Papá Dios, abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos espirituales y poder escuchar su voz. Esa es la única voz que trae vida, la palabra del Señor, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida desde el día que lo aceptamos y le abrimos nuestro corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu presencia, por tu salvación, gracias por habernos escogido, habernos rescatado y habernos regalado una paternidad, habernos hecho parte de tu familia. En este momento, Señor, queremos que tu reino venga a este lugar y que pueda establecerse con autoridad, con poder, Señor, sobre nuestras vidas, y cualquier espíritu que venga en contra del conocimiento del Señor, de distracción, de confusión, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de este lugar, declaramos la libertad de Cristo y la sangre del Cordero que sea derramada sobre nuestras vidas para hoy poder escuchar tu palabra y recibirla y atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas hablarnos, puedas susurrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y lo que hoy será sembrado en nosotros pueda dar su fruto, Señor. Eso es lo que deseamos, vivir una vida, Señor, acorde a tu palabra, acorde a lo que nuestros labios proclaman, para, Señor, ser testigos fieles de tu evangelio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace una semana empezamos a hablar, ¿es cierto?, como compartió Santi, de lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que él nos compartió el domingo pasado? El primer fruto, el más importante, el amor. Bueno, en realidad es el primer resultado de ese fruto del Espíritu Santo, es el amor. No podemos vivir una vida de cristianismo si no tenemos amor. Es lo esencial, es Dios mismo dentro nuestro. Y la siguiente faceta, la siguiente, diríamos, característica del carácter de Dios dentro nuestro, que es lo que el Espíritu Santo trata de formar, tenemos la imagen, ya me delataron la imagen, bueno, ya todos sabían, igual, es el gozo. Lo que muchas veces mencionamos del fruto del Espíritu Santo son un montón de cuestiones que parece que si las vemos así, las leemos rápido, tienen que ver con por ahí cómo nos sentimos ante diversas circunstancias, situaciones. Hay cosas que nos hacen poner contentos, hay personas con las que podemos amar, nos podemos enamorar, etcétera. Pero lo que habla la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo trasciende a una circunstancia, a un momento en la vida que me produce, como por ejemplo hoy, gozo, porque es verdad, hay cosas en nuestra vida que nos hacen reír, que nos hacen gozar, que nos hacen vivir felices, donde podemos amar, y la gente que no cree en el Señor, que no tiene este Espíritu Santo como nosotros, también viven esas cosas, ¿o no? Claro que sí, pero lo que nosotros tenemos es algo que va más allá de lo que nos pueda estar pasando en cualquier momento de nuestra vida. Habla más de la formación de un carácter dentro nuestro. Lo que hace el Espíritu Santo con todas estas cosas que dice Gálatas es formar un carácter dentro nuestro, que es justamente el carácter de nuestro Señor. Es a quien imitamos, a quien seguimos. Somos cristianos porque somos pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Como imitadores no solamente nos tenemos que quedar con lo que leemos, sino que tenemos que ponerlo en práctica, y eso es algo que tiene que nacer en el fondo, bien en el fondo de nuestro corazón, en las entrañas. Como muchas veces se habla de la compasión, de que tiene que ser
algo que nace de la entraña, bien lo más profundo de nuestro ser, cuando sentimos ese dolor por lo que le está pasando a la otra persona, pero no es, ay, pobrecito, es realmente sentirlo en el fondo. Bueno, eso es lo que produce el Espíritu Santo dentro nuestro. Yo me acuerdo cuando era chico, que iba a la primaria, habrá tenido, no sé, 7 años, quizás por ahí, no me acuerdo a qué grado iba, y tenía una profesora que era una señora mayor, estaba a punto de jubilarse, o sea que ella tenía mucha cancha ya con los estudiantes, pero estaba un poco agotada de paciencia. Bueno, la cuestión es que varias veces me ha tenido que retar, esta señora, Zulma se llamaba, porque mientras estaba dando la clase yo por ahí me distraía. Tengo una cosa que huele una mosca y yo ya me quedo mirando para arriba. Y cuando me distraía mientras ella quería dar su clase, era una clase de lengua, yo me ponía a cantar, me ponía a silbar y me decía, Pablito, cállate, que quiero dar la clase. Me lo decía bien, obviamente, ¿no? No podía faltar el respeto frente a los alumnos. Pero yo, perdón, y yo seguía prestando atención. 5 minutos después, de vuelta, retándome porque yo estaba silbando, estaba chiflando, lo que sea. Y mi mamá en ese tiempo daba clases en la misma escuela primaria. Una vez me dio clases a mí. La cuestión es que esta señorita al fin del día se reía, porque yo no estaba haciendo ninguna maldad, pero le estaba interrumpiendo su clase. Iba y le decía a mi mamá, che, tu hijo me está haciendo renegar un poco en la clase, porque no me presta atención. Parece que es un niño feliz, dice, porque se la pasa cantando, se la pasa silbando. Y mi mamá, claro, no me iba a retar por eso, me dijo, presta atención, y ella se reía, porque, claro, ya me la pasaba haciendo monada. Y con otra señorita me pasaban cosas parecidas. Un compañero una vez era una redacción de lengua y estaba hablando de cuentos fantásticos, ¿viste? No sé, que la cuestión era que cada frase que decía no tenía ningún tipo de coherencia. Y uno de los compañeros en el grupito que me tocó leer a mí, se le contó un chiste en base a lo que estaba leyendo, tenía una imaginación y yo no pude parar de reírme. Me tenté de una manera y la profesora nos llamó la señorita, la llamó la atención 2 veces. Y en el momento que yo trataba de concentrarme me volví a acordar de ese chiste y no me tenía que reír otra vez, no lo podía aguantar. Y así fue como me tuvieron que sacar afuera del aula porque me reía, me había tentado de una manera. Y eso me hace recordar cuando estuve leyendo un poco del gozo, de cómo era de manera natural en mí que mi estado natural, por la crianza que tuve, por lo que impartieron mis padres en mi vida, de que yo era feliz en mi niñez. Yo estaba distraído y me la pasaba cantando. Las únicas canciones que escuchábamos eran canciones de Viper, canciones de la escuelita. De cierta manera, en mi niñez le cantaba al Señor. Entonces era como un estado natural, que yo estaba contento, era feliz. Y esas cosas a veces es la que trataba de reflexionar hoy, de que no se trataba de circunstancias, sino de un estado de lo que el Señor estaba queriendo formar desde que yo era chiquito. Su intención era que yo tenga ese rasgo que no era propio mío, sino que de Él, como mi personalidad, como mi forma de ser. Y eso es lo que el Señor trata de hacer, el Espíritu Santo, día a día con cada uno de nosotros. Si bien cuanto más grandes somos, tenemos problemas más grandes, y bueno, hay veces que todas esas cosas se ponen más difíciles de expresar o de exponer por las circunstancias de nuestra vida. Pero tenemos un Dios de poder. ¿Cuántos creen eso? Tenemos un Dios que a pesar de las circunstancias, Él puede hacer que en medio de una tormenta estemos llenos de su presencia y llenos de su gozo. Quizás no estemos en un momento de risas, que nuestras circunstancias sean una tormenta, algo que cause angustia, pero todas las cosas que podemos pasar en esta vida, es como dice, creo que Santiago, no recuerdo bien, que tenemos que ponernos contentos igualmente con las situaciones que no son tan agradables, porque son de una u otra manera las que el Señor usa para fortalecer nuestra fe. Yo quiero que puedan acompañarme con la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 20. Yo no me acuerdo qué versión tengo acá, pero era un momento que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos a vísperas de que sea encarcelado y posteriormente crucificado. Dice, a ver qué versión acá. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Parece un trabalenguas. Esta versión que yo busqué acá dice parecida. De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero
su angustia se convertirá en gozo. Como les decía, Jesús estaba hablando esto, ya advirtiéndoles una vez más, ya lo había hecho antes de que él iba a morir, que lo iban a masacrar, que lo iban a despedazar por culpa del pecado de la humanidad, y que era inevitable que sus discípulos se llenaran de amargura, se llenaran de tristeza, y si vemos la historia, hasta de desesperación. Dice que ellos huyeron. Pero lo que Jesús le estaba dejando en claro acá, en víspera de eso tan feo que parecía emocionalmente horrible, es que era algo pasajero, que era una circunstancia, y que como cualquier circunstancia comienza, pero en algún punto tiene que terminar. ¿Y cómo iba a terminar la historia para ellos? Viendo a su Señor, a su Maestro, siendo crucificado, pero que después de 3 días iba a resucitar. ¿Cómo iba a terminar esa historia? ¿Se cumplió la palabra, como decía Jonah hoy? ¿Se cumplió la palabra o no? Jesús les dijo que su lamento, su angustia se convertiría en gozo. Y de tal punto que cuando Jesús resucita, los 3 días, 4 días que habrá durado ese dolor, esa angustia para ellos, quedaron tan atónitos que les costó creer. La verdad, digo, no, esto es imposible, no puede ser. Te masacraron recién, te colgaron y ahora estás acá, no. No, es como que es una bomba de alegría que quiere explotar, pero es tan grande que era confusa ya. Era demasiado bueno para creerlo. Sigue diciendo el versículo 21 al 24, creo que es la versión NTV que yo tengo acá. Dice, será como una mujer que sufre dolores de parto. ¿Cuántas son madres acá? Madres biológicas. Ustedes saben mejor que cualquier otra persona lo que es un dolor de parto. Dice, pero cuando nace su hijo, ¿qué pasa con ese dolor y esa angustia? Dice, su angustia se transforma en alegría, en gozo, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos y entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Nadie podrá robarles esa alegría. Escuchen, qué grandioso, porque se lo estaba diciendo. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. Esta palabra, en ese momento Jesús se lo decía a sus discípulos, pero más adelante vemos que el apóstol Pablo nos insta a nosotros de que de esa manera nosotros podemos vivir esta verdad, de que podemos pedirle al Padre y en el nombre de Jesús, que es el nombre que tiene la autoridad para que el Señor nos escuche, podemos recibir. Y la promesa que el Señor hizo fue, yo me voy, pero esperen unos días porque les vamos a mandar al Espíritu Santo. ¿Y qué resulta ser el Espíritu Santo nosotros? La fuente gratuita, hermanos, de todas estas cosas, de esas cosas de donde dice la Biblia que no hay ley que las condene. El amor, el gozo, lo tenemos acá adentro. Es parte de la identidad espiritual que tenemos, aunque a veces cuando nos miramos en un espejo no lo veamos tan así. La verdad es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, tomamos la decisión de morir y volver a nacer. Morimos a nuestra identidad humana, pecaminosa, viciada, para resucitar en una identidad espiritual gobernada por el Espíritu Santo. Y esa identidad espiritual, la que Él forma en nosotros, tiene que ver con un carácter lleno de gozo. Brota de adentro nuestro, de alguna manera. La verdad es que en esta vida, en las circunstancias, en las cosas que nos tocan pasar, estamos rodeados de cosas que atentan en contra de la paz, en contra del gozo, de la alegría. Y que de hecho cuando nosotros pasamos por esas circunstancias logran ese objetivo, logran quitarnos ese gozo y esa paz. Y ahí muchas veces nos preguntamos, pero ¿y no, dónde está el gozo del Espíritu que lo tengo acá adentro? Yo me siento hecho una piltrafa, no puedo seguir para adelante, no quiero hacer más nada. Asimismo, como les decía al principio, hay cosas buenas en esta vida que producen ese gozo profundo, muy profundo. Como por ejemplo, ¿qué cosas pueden producir un gozo que vos decís, no sabés cómo me siento, te tengo que contar esta noticia? Algo que puede ser que nos produce mucho gozo.
Algo, a ver, algo que produce mucho gozo. En cualquier persona, alegría, fiesta. ¿Cómo? Vamos a hacer, tía, un nacimiento. Un nacimiento produce gozo en toda la familia, en todos los parientes. Ya se publica por todos lados la alegría que produce cuando alguien está por ser papá. ¿O no? Ay, mamá. Me parece que... Bueno, pero yo sé que en el fondo es una alegría. Está muy adentro todavía. Bueno, esperemos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede producir alegría y gozo? Qué lindo, cuando otro hermano vuelve a la iglesia. Eso produce alegría en aquellos que lo están esperando como ese hijo pródigo. Imagínense el gozo que sentía ese padre cuando lo recibió. ¿Qué otra cosa? A ver, los logros. Cuando alguien se recibe, cuando alguien se casa. Nosotros hace poco, por algo natural que vivimos en esta tierra, estábamos muy felices y toda nuestra familia estaba feliz porque nos casamos con Meli. Son cosas de la vida que producen gozo. O sea que tenemos de las dos cosas en esta vida. Tenemos un poco de todo. Pero ¿qué pasa? Con estas emociones, sentimientos que producen las circunstancias, logran producir o tristeza o alegría hasta cierto punto. O sea, nosotros estuvimos felices el día que nos casamos, pero hoy, al día de hoy, no estamos volando alegría como en ese momento, ni hablar de los nervios. Es como que hasta cierto punto uno es feliz, es gozoso, pero después, bueno, se calman las aguas. ¿No es cierto? Las circunstancias de esta vida son así, es como un mar esta vida. Vivimos a veces estamos en el pico de la ola, a veces estamos abajo, a veces hay tormenta, a veces el agua está tranquila. Es así. A veces las cosas van cambiando. Pero siempre la lucha, a veces lo hablamos en la célula, en el grupo con los chicos, que pareciera que las cosas malas resaltan más. Parece a propósito. Siempre cuando nos pasa algo malo, cuando tenemos la pérdida de algún familiar, como por ejemplo en mi caso, parecen que esas cosas siempre son más pesadas y nos entristecen más que todas las cosas buenas juntas. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Al final pasan un montón de cosas lindas que merece la pena estar feliz por esas cosas, pero con apenas una sola cosa que sea triste y ya se nos desploma todo. Es como que nos pega allá abajo y se nos derrumba toda la torre de gozo. Y yo quiero leerles lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que les dice a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, de que no es nuevo esto, no es nuevo. Él dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Él ya daba por sentado que íbamos a pasar sufrimientos. Pero ¿qué resalta? ¿Qué premisa le pone a estos sufrimientos? Que no son nada. Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Hoy cantábamos de pensar en alabar al Señor pensando en esa vida eterna, el mundo venidero y la gloria, donde dice que no habrá llanto, no habrá clamor, ya no necesitaremos tener el sol, el día, la noche, no necesitaremos dormir, no habrá necesidades. Pensar en ese mundo es como que está bien. Quizás no tengo la mejor de las vidas acá en la tierra, no estamos bien en el matrimonio, con mis hijos, económicamente, en la escuela, los que están estudiando. Quizás hay que lucharla acá, porque es la realidad. Como hijos de Dios, como cualquier persona sin Cristo, hay que lucharla para salir adelante. Eso es producto del pecado, es la consecuencia del pecado. Pero acá el aliento que nos da el apóstol es que sufran, superen, cáiganse, levántense, todo lo que ustedes pasen es nada a comparación de lo que les espera, lo que nos espera como hijos de Dios. Y esas son cosas que, por ejemplo, en algún momento hablamos o escuchamos de la esperanza que tenemos como hijos de Dios y que esa esperanza siempre nos levanta en los momentos que no sabemos para dónde salir, porque esa esperanza está anclada en Jesucristo, que nunca cambia, en la vida eterna. Es decir, nos pueden pasar 1001 tormentas en nuestra vida, pero cuando pensamos en el mundo venidero, pensamos en la vida que tendremos con Dios, en la vida eterna, es como que, bueno, aguantemos, porque lo que espera ya está, diríamos. Yo tengo que aguantar hasta ese momento y después ya está, ganamos, el que persevera, decía ahí. La verdad que como seres humanos es muy común dejar de valorar las cosas que hoy tenemos cuando nos acostumbramos a tenerlas. Y que lamentablemente nos damos cuenta de lo que realmente valían cuando ya no las tenemos.
Y eso pasa por una forma de nuestro corazón que va agarrada de la mano del gozo, que también lo produce el Espíritu Santo, es el agradecimiento, el estar contento, no estar conformes, porque ayer escuchábamos al pastor Daniel González que nos hablaba que no hay que conformarse en esta vida, porque la vida de un cristiano es de victoria en victoria, rumbo a la tierra prometida, y que eso es una vida cuesta arriba, nunca cuesta abajo, siempre cuesta, justamente. Por eso no tenemos que conformarnos con lo que hoy somos, tenemos que siempre ir a más. Pero ¿qué diferencia hay con conformarse o contentarse? Que uno tiene que, a pesar de aspirar a más, tiene que estar contento con lo que hoy es, con lo que hoy tiene. Tiene que estar agradecido a Dios por la vida que le tocó, por la familia, sea buena, sea mala, tenemos que estar contentos. Y esa gratitud hace que el gozo inevitablemente florezca en nuestra vida, como ese obrar del Espíritu Santo, porque ya las circunstancias no afectan tanto a mi forma de ser, a mi carácter. Estamos hablando de que este gozo no se trata de una emoción, de un sentimiento que puede variar con el tiempo, con las horas, sino que se trata de un rasgo de nuestro carácter, de nuestra personalidad, como hijos espirituales que somos de Dios. El primer paso para que dejar florecer este gozo del Espíritu Santo es comenzar a ser agradecidos con cada detalle de nuestra vida, los buenos y los no tan buenos. Valoremos lo que Dios nos da, todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que recibimos, lo que somos nosotros mismos es porque Dios dispuso en su perfecta voluntad que así sea. Y tenemos que estar contentos con eso y agradecerle por esas cosas. Jesús les dijo a sus discípulos cuando leíamos en Juan, su angustia se convertirá ¿en qué? En gozo. Su angustia se convertirá en gozo. Jesús le estaba remarcando que lo que estaba sucediendo era circunstancial, que iba a pasar, que iban a estar angustiados, iban a estar tristes, pero que esa circunstancia en algún momento se iba a terminar. De hecho fue muy duro, fue muy fuerte, pero no duró más de 3-4 días. Y en el momento que eso pasó, como decíamos, la palabra del Señor se hace verdad y esa angustia se dio vuelta como una tortilla en un sartén. Se transformó en gozo, en alegría, en danza, en bailes. Es verdad, las circunstancias van a pasar, la tristeza va a pasar, el calvario va a pasar, la tormenta va a pasar. Todo lo que tengamos en esta vida, en esta tierra, va a pasar. Lo único que no pasará, ¿qué dice su palabra? Es su palabra, justamente. Esta palabra lo dijo Jesús hace más de 2000 años y hoy tiene la misma vigencia, tiene el mismo poder que en el momento que Él la dijo. Hoy quiero que te imagines como si fueses el presidente de tu propio club de fútbol y que tenés al Espíritu Santo como tu director técnico. Él tiene un plantel espectacular para poner dentro de la cancha. Ahora Él está esperando tu autorización. Él no te va a obligar, no se va a entrometer por la fuerza a cambiarte los jugadores de tu vida. Hasta hoy quizás, la tristeza y la angustia estuvo jugando el partido de tu vida y ya por demasiado tiempo. Le has permitido jugar y le has permitido que vaya para acá, vaya por allá y que te esté estropeando el partido, que no te esté permitiendo ganar. Pero hoy es momento donde le podamos decir al Espíritu Santo, es hora del cambio. Hagamos el cambio, que salga la tristeza y que entre el gozo. Es hora de que nuestro equipo, hermanos, entre el gozo y la tristeza salga para nunca más volver a entrar. Es una batalla, es una lucha porque la carne... Dice la palabra que es contraria al Espíritu Santo, pero la verdad es que la tristeza ya ha jugado demasiado tiempo en nosotros. Es hora de, como aprendemos ahora a hablar del fruto del Espíritu Santo, empezar a detenernos detalladamente en cada aspecto del carácter de Cristo y de lo que Él quiere formar en nosotros y enfocarnos con responsabilidad y pensar con compromiso qué es lo que Dios quiere lograr en mi vida. Porque la vida cristiana no se trata de venir y congregarnos, de cantar, de saltar, de aplaudir, de escuchar un mensaje, si no hay cambios en nuestro día a día. Si cuando vamos al trabajo somos unas personas y cuando venimos a la iglesia somos otra,
donde siempre escuchábamos del fruto del Espíritu Santo, pero que en nuestro interior no hay cambios, que llega el día de mañana a esta hora seguramente, o quizás antes, y que ya no nos acordamos lo que escuchamos el domingo anterior, es porque verdaderamente necesitamos hacer un cambio. En realidad tenemos que permitirle al Espíritu Santo hacer el cambio, porque no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestro propio intelecto que surgen los cambios, sino que es por el poder de Dios obrando nuestra vida. Él es el que transforma nuestro carácter. Hoy yo quiero que puedas detenerte y pensar qué es lo que está determinando tu estado de ánimo, tu forma de ser, tu carácter justamente. Si es la palabra de Dios, como dice acá, o son las circunstancias de esta vida. Hoy que tu pensamiento, que tus ojos estén puestos en lo que está más adelante, en lo que es eterno. En realidad, que tus ojos de la fe puedan ser los que guían el camino que tenés que seguir. Que tus pasos estén sobre esta tierra, claro. Somos seres humanos, no hay cosa rara, no hay misticismos en esto. Pero que tus ojos puedan estar puestas en lo eterno, pensando en aquella gloria o aquella esperanza que no hay circunstancia que la pueda cambiar, que la pueda alterar, y que hay un Dios que nunca cambia, que está dentro de tu corazón, que está dentro de tu vida y que ha decidido hacerte templo. Entonces el Señor ya se ha dignado de entrar en tu vida. No necesitamos ser perfectos, ser dignos, porque justamente es el Señor Jesucristo el que nos hace dignos de tener al Espíritu Santo. Lo decidió Él. Ya no nos podemos sentir culpables de que somos malas personas, malos seres humanos, que no merecemos al Espíritu Santo, porque es la verdad. No merecemos al Espíritu Santo. No merecemos la salvación, no merecemos el perdón, porque todos los días pecamos y el Señor todos los días nos tiene que perdonar. Pero es por su gracia que somos templo del Espíritu Santo, es por su gracia que somos perdonados, que somos redimidos. Y lo que Él quiere es que nosotros decidamos de una vez morir a nuestra carne, morir al ser que quiere ir para el lado sur y dejar vivir a la vida del Espíritu que quiere ir para el lado norte. Hermanos, es un giro de 180 grados, es el lado opuesto. Tenemos que matar la carne. El día que fuimos bautizados en el agua y fuimos bautizados por el Espíritu, nuestra humanidad murió ahí y resucitó un ser espiritual. Desde ese entonces el Espíritu Santo agarró como nuestra vida como si fuese un diamante en bruto y lo empezó a moler, lo empezó a modelar, a sacarle el brillo, a buscar ese reflejo colorido y asombroso que todo diamante tiene. Y el Señor está trabajando en nuestra vida. Y hoy Él nos quiere traer a memoria que Él produce gozo dentro nuestro. No es por las circunstancias, porque esas cosas pasan. Él quiere formar un carácter de gozo en nosotros. Que cuando nos vean en la calle podamos reflejar una persona feliz, como me pasaba a mí de niñito. Hoy cuando somos más grandes quizás es un poco más difícil. Hay cosas más importantes, más serias, más trascendentes, pero nada es tan trascendente como la gloria venidera, como lo que nos espera. Entonces, fijemos nuestra mirada en Jesús. Eso es lo que hoy tenemos que hacer para poder permitirle al Espíritu Santo hacer este cambio de que la tristeza salga de mi cancha y que no entre más y que entre el gozo en su lugar. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, dice la palabra, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Todo esto tiene que ver con nuestra fe. Porque debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús soportó la cruz, estaba en un cuerpo humano como vos y yo. Él era Dios, pero sufría, le dolía y lo hicieron pedazos, hermano. Lo destrozaron a Jesús. Y Él se la aguantó hasta de palabra.
Él no se quejó ni una sola vez, en ningún momento devolvió alguna de las agresiones que le dieron, ni siquiera verbalmente. ¿Por qué lo soportó? Y porque era Dios. No, Él lo soportó porque estaba pensando en el gozo que le esperaba. Él tenía fe. ¿Y qué era la fe en cuanto al máximo dolor y vergüenza que el ser humano puede pasar? En aquella época, morir en una cruz, frente a todos, era el lugar donde morían los delincuentes. Jesús, imagínense que Él venía a mostrarle al pueblo que era el Salvador, el Redentor, y que cuando venía alguien que no lo conocía lo tomaba como bandido, crucificado. Y a Él no le importó. Él se la aguantó, lo soportó, porque sus ojos estaban puestos en lo eterno. Y ese es el llamado que el Espíritu Santo nos hace hoy. El Señor cambia nuestro lamento en baile. Dice la palabra en el Salmo 30, 11. Y con esto yo ya estoy terminando, porque lo que quiero transmitirles es que pueda ser parte de un carácter, de nuestra forma de ser, el gozo del Espíritu. Que no esperemos que las circunstancias nos llenen de alegría, porque esas cosas pasan. Que seamos personas felices. Que si hoy viene alguien a preguntarte, ¿sos feliz? Que vos no tengas dudas, que no tengas que ponerte a pensar en, mi familia está entera, tengo trabajo, o justamente todo lo contrario, que no te tengas que poner a pensar en la circunstancia, en lo que tenés, en lo que dejaste de tener, sino que indudablemente te recordás que hay un Espíritu Santo que vive dentro tuyo y le digas, sí, soy feliz, en mi carácter está el gozo que lo da el Espíritu Santo. Tengo momentos malos, momentos buenos, pero el gozo siempre florece. Porque no es mío, es de Dios que ha decidido morar en mi vida. El Salmo 30, 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cilicio era la ropa que le ponían a los presos. Estábamos presos, pero el Señor nos sacó esa ropa de esclavo, de prisionero, y dice, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. El Señor nos ha sacado de la tristeza, el Señor es el que produce el gozo dentro nuestro. No tenemos que esperar que algo suceda delante de nuestros ojos para estar felices, para estar llenos de gozo, porque el gozo ya lo tenemos sembrado, implantado en lo más profundo de nuestro ser. Hoy es momento de empezar a creer que lo que vemos en nuestro espejo cuando nos miramos no es un ser humano que tiene un documento nacional de identidad, sino que vemos a un Hijo de Dios escogido que nació por el Espíritu Santo, a una nueva identidad espiritual que ya no tiene que ver con nada de lo que antes éramos, pecadores, una naturaleza llena de odios, de broncas, de resentimientos, de peleas, sino que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo, llenos de amor, llenos de gozo, de paz y montones de cosas que se contagian. Santi hablaba el domingo pasado que el gozo es algo contagioso, algo pegajoso, y bueno, el gozo es igual. Cuando una persona llega a un lugar llena de gozo y cualquier cosa le produce alegría y ya se contagian y dicen dos palabras y ya todo el mundo se ríe, quizás no está pasando su mejor momento, pero su frente está en alto porque sabe quién lo ha llamado, sabe quién lo ha rescatado y sabe en quién confía. Hoy, hermanos, quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿sabe usted en quién está confiando? Es el Dios que produce gozo dentro nuestro. Amén.